Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un breve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Marcos 10, Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nuevamente vemos a los fariseos acechando a Jesús y hablándole para tentarle y ver qué decía. Como vimos en Mateo 19, Jesús enseñó acerca del divorcio. Dios mismo instituyó el matrimonio, por lo que debe ser tomado con seriedad y solemnidad. Jesús presenta razones por las que el matrimonio no debe ser roto. Número 1, Dios creó solamente a un hombre y a una mujer, no a un grupo de hombres y mujeres que pudieran intercambiarse entre ellos si algo no funcionaba o si habían problemas. Número 2, la palabra traducida como se unirá significa literalmente se pegará, o sea, habla de un íntimo lazo matrimonial. Número 3, a los ojos de Dios la pareja es una sola carne, en una unidad perfecta. Número 4, Jesús ordena: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora muchos podrían pensar: qué duros son los mandamientos de Dios. Sin embargo, Dios todo lo dejó establecido para evitarnos tantos problemas, tanto dolor, tanto sufrimiento. La sociedad está como está porque se ha dejado de tomar en cuenta la palabra de Dios. Dios estableció el matrimonio y la familia para que la humanidad pudiera vivir tranquilamente. Hoy la gente se divorcia por cualquier cosa. No hay perdón entre los matrimonios. Los niños y adolescentes crecen con diferentes familias, confundidos, enojados, tristes, amargados muchas veces. Y a veces los ciclos se repiten, los malos ejemplos se siguen, y por eso la sociedad está como está. Cuánto dolor, sufrimiento y pecado se podrían evitar si tan solo tomáramos en cuenta y con seriedad los mandamientos de Dios establecidos para nosotros. Inmediatamente después, Jesús bendice a los niños, donde nos damos cuenta cómo Él ama a los niños. Y una de las grandes bendiciones que un niño puede tener es que sus padres permanezcan unidos a pesar de los problemas, porque claro, no hay matrimonio perfecto. En cuanto al joven rico, no era que Jesús estuviera haciendo como doctrina la pobreza un requisito para la salvación, porque en todo el Nuevo Testamento lo podemos ver. Pero está exponiendo el corazón del joven. Él no era completamente justo como lo decía. Su amor a la riqueza tenía dominado su corazón y era más importante que seguir a Jesucristo, que amarle y obedecerle. En el caso de él eran las riquezas. Pero examinemos nuestro corazón. ¿Qué cosas o qué personas son más importantes que seguir, obedecer y amar a Cristo? ¿Qué es aquello que es un obstáculo para seguir en este camino glorioso?
Jesús estuvo dispuesto a renunciar a todo por amor a nosotros. Aquí lo vemos subiendo a Jerusalén voluntariamente, sabiendo que ya en pocos días Él sería entregado a muerte, que lo iban a escarnecer, lo iban a azotar, escupir, matar, pero todo lo hizo por amor a nosotros. Pero Santiago y Juan y los discípulos aún no entendían esto. Según Mateo 20, como ya vimos, se acerca la madre de Jacobo y de Juan, y junto con ellos hacen una petición: estar a la mano derecha y a la mano izquierda de Cristo en su reino. Ellos pensaban que el reino ya iba a ser establecido, no podían escuchar lo que Jesús les decía. Su mirada siempre estaba en ser los primeros, en ser los mejores, cuando Jesucristo estaba enseñando con su propia vida que el servir a los demás, el ser humildes, el estar sometidos a la voluntad de Dios, eso es lo que nos hace ser mayores. En cuanto a la sanidad de Bartimeo, en el libro de Mateo capítulo 20 se nos habla de 2 ciegos, pero aquí hace mención específicamente de la experiencia de este hombre Bartimeo, un hombre que nos deja un gran ejemplo por su fe, porque no se conformó a su situación, por su persistencia en clamar a Jesucristo, porque aunque muchos le reprendían para que callase, él siguió clamando mucho más fuerte. Se sobrepuso a los obstáculos. Y qué maravilloso momento cuando Jesús lo manda a llamar. En aquel momento él arrojó su capa, aquella capa que lo distinguía como ciego. Él sabía que si Jesús lo había escuchado y si Jesús lo había llamado, era para sanarle. Ese fue un acto de fe y por eso Jesucristo le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ahora te dejaré con las siguientes preguntas para que evalúes qué tanto se te quedó de la lectura. Pregunta número 1. ¿Quiénes se acercaron a Jesús para preguntarle acerca del divorcio tentándole? Pregunta número 2. ¿Qué pecado comete aquel que se divorcia o repudia a su mujer y se casa con otra? Pregunta número 3. ¿Qué sintió Jesús cuando sus discípulos reprendían a aquellos que llevaban a sus niños para que Jesús los tocase? Pregunta número 4. ¿Qué hizo Jesús con aquellos niños? Pregunta número 5. ¿Qué era más importante para el joven rico que obedecer y seguir a Cristo? Pregunta número 6. ¿Cómo seguían los discípulos a Jesús hacia Jerusalén? Pregunta número 7. ¿Cuál fue la petición de Santiago, también conocido como Jacobo, y Juan su hermano? Pregunta número 8. ¿Jesucristo vino para ser servido o para servir? Pregunta número 9. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo cuando escuchó que Jesús pasaba por el camino? Y pregunta número 10. ¿Qué hizo Bartimeo con su capa cuando escuchó que Jesús le llamaba? Aquí terminamos el capítulo 10 de Marcos. Siempre te recuerdo que apartes tiempo para leer tu Biblia, meditarla y orar. Que Dios te bendiga.